bienvenidos una vez más a nuestro tercer episodio de nuestro podcast, que para nosotros ha sido una gran bendición. Este podcast llamado De la Cruz, y mi nombre es Vivianis de la Cruz. Y mi nombre es Eliezer de la Cruz. Estamos contentos de verdad por lo que Dios está haciendo y darle primeramente las gracias a Dios, pero también a ustedes por el apoyo, la receptividad que han tenido con nosotros al apoyarnos en este proyecto que ha sido todo un desafío. Así es. Sí, al principio pensábamos que esto iba a ser más mogolla, más facilito, pero definitivamente no, es todo un trabajo, y que le doy gracias a Dios por el equipo de producción de Jai Creativo, que siempre ha estado pendiente de cada detalle. Nos ha apoyado muchísimo, porque si no, esto se viera así, tú sabes, no algo súper, nada producido y no se viera estéticamente bien. Y lo hacemos realmente primero para Dios, así como todas las actividades que nosotros hacemos todos los días, lo hacemos para Dios y lo hacemos para la gente, para ustedes, tú que nos estás viendo, porque amamos lo que Dios más ama, y en este caso es a las personas. Así que qué gran bendición que podamos hoy estar aquí y conversar un tema súper lindo y súper bonito, que a mí me encanta, Eliezer también, que lo hemos vivido, lo hemos experimentado y vivimos en eso. Y quiero que nos comentes, Eli, a ver, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de la fe, y yo creo que allí todo se da, ahí es donde todo comienza, teniendo fe en Dios. Así es. Bueno, quiero con ustedes leer un texto bíblico que nos gusta mucho, y nosotros observando que íbamos a hablar de la fe, dijimos, este es un texto que definitivamente va como en el clavo con la fe, o sea, con lo que queremos hoy ministrar, hoy compartir. Lucas capítulo 7 versículo 5 dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. O sea, impresionante, porque los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Pero definitivamente ellos querían un aumento de fe, pero Jesús, su respuesta es que si tuvieran fe como un granito de mostaza, y si usted conoce y sabe lo que es un granito de mostaza, eso es una cosita muy pequeña, una cosita súper chiquitica. Entonces eso lo que nos revela es que realmente los discípulos no tenían fe, porque si el grano de mostaza lo toma el Señor como si tenemos fe como un grano de mostaza y lo toma como referencia, quiere decir que los discípulos no tenían fe. Nada, entonces no iba a existir ningún aumento. Es correcto. Sin embargo, ¿a cuántos de nosotros no nos pasa que preferimos confiar más en nuestra habilidad, en la confianza que me genera un amigo que me puede ayudar para que las cosas se den, o sencillamente me lleno de ansiedad, creyendo que Dios va a traer una respuesta y nunca ocurre? Pero Jesús dice, si tienes fe como un grano de mostaza. Sí, y fíjese que yo creo que esa respuesta no se lo esperaban de Jesús. Creo que la respuesta que ellos esperaban es, aumenta tu fe metiéndote más en la palabra, ayunando, orando. Yo creo que esa era la respuesta que ellos se esperaban. Pero definitivamente Jesús los sorprende con decirles, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Cuando Jesús hace ese cambio, ellos no sé cómo se lo habrán tomado los discípulos. Fue como que, wow, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, era lo que hablábamos ahorita. No tenemos fe. Para Jesús entonces no había una fe que realmente le garantizara a él que estábamos creyendo netamente en que no es en nuestra fuerza, sino que es en las fuerzas de él. Y a nosotros nos ha pasado, Eli. Por ejemplo, el tema de las circunstancias que acabaste de comentar, que nosotros nos pasa como seres humanos, que estamos siempre dependiendo de las circunstancias o las realidades que nos rodean. Pero es cuando tú aplicas la fe, que tú dices, no es en mi fuerza, no es por la realidad que esté viendo, no es por la situación, el entorno que yo esté, sino es porque ya Dios me dio una palabra que la tengo en mi corazón, y por fe voy a obrar, voy a accionar en esa palabra. Sí, y también me gusta porque Jesús nos muestra en ese texto que si yo tengo fe, una fe pequeña, con una fe pequeña, yo puedo hacer cosas grandes para Dios. Fíjate que él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle. Otro ejemplo de eso es Marta. La Biblia dice que Marta, el Señor le dice en Juan 11:40, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que nos revela este texto? Que Jesús había tratado con la incredulidad de Marta. Marta le costaba creer en Dios, y es lo que estamos justamente hablando, que muchas veces nos cuesta creer que Dios puede
transformar nuestra circunstancia y que puede darnos la bendición que estamos esperando a través de la fe. En el caso de Marta, no cabía en su cabeza que Dios podía resucitar a Lázaro. Y entonces ella comienza a cuestionar a Jesús y le dice: maestro, pero ya Lázaro, el olor es fuerte, o sea, es imposible. Y es cuando Jesús le dice: Marta, ya te lo he dicho varias veces, mientras que tú te mantengas creyendo, vas a ver la gloria de Dios. Así es, porque definitivamente Dios quiere que creamos, o sea, que le creamos al 100%, porque lo imposible para ti es posible para Dios. Cada vez que tú veas un escenario que tú digas, no, esto es imposible, bueno, piensa que es posible para ti porque tú eres un ser finito, pero Dios es infinito. Entonces es posible para Dios. Y como dice también su palabra, porque para el que cree, todo le es posible. Entonces le decía a Marta, tienes que creer, porque si tú crees, puedes experimentar y ver la gloria de Dios. Sí, siempre que en nuestro corazón nace la fe, definitivamente la esperanza viene. Los sueños se reactivan. Muchas personas, muchos jóvenes hoy por hoy tienen los sueños rotos, están cabizbajos, han perdido la esperanza, han creído que no se puede o están frustrados porque intentaron cosas y no pudieron. Pero fíjate que, como dice el texto, al que cree todo le es posible. En el momento en que empiezas a creer, las posibilidades comienzan a aparecer. Es en el momento en que creo que todo comienza a aparecer. Sí, porque empiezas a experimentar, tu mentalidad empieza como a desbloquearse un montón de escenarios y empieza a ver oportunidades y ya no problemas, porque ya tú empiezas a ver que, ya va, este es el laberinto, lo voy a ver desde esta forma, o sea, como el águila que tiene la visión panorámica, ves desde arriba y esa es la fe, te empiezas a mostrar como el cuadro completo. Pero algo es sumamente interesante que Jesús, cuando le dice el ejemplo de que si tuvieran fe como un granito de mostaza, habla acerca de cómo tenemos que empezar a accionar esa fe, y me gustaría que lo compartimos. Eliezer, cuéntanos. Sí, porque fíjate que dice, Jesús le dijo, si tienes fe, podrías decir. Eso nos habla de que la fe nos lleva o se activa en nuestra vida cuando nosotros comenzamos a hablarle, comenzamos a hacer las declaraciones correctas. Cuando yo comienzo a decirle a esa enfermedad, te vas de mi vida, te vas de mi cuerpo, depresión, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida. Yo soy una persona saludable, soy una persona equilibrada en mis pensamientos. Es que el milagro comienza a ocurrir. Entonces, la fe, Viriani, se verbaliza. Nosotros tenemos que aprender a hablarle a nuestras circunstancias. Yo creo que la consecuencia de la fe es que nosotros podamos declarar la palabra, declarar el milagro, y eso nos pone en una actitud correcta, en una actitud esperanzadora, que fue lo que le ocurrió también a la mujer del flujo de sangre, que ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Ella comenzó a declarar su milagro. Sí, y a veces pensamos que la fe nos puede ridiculizar, o sea, porque si tienes una enfermedad o estás pasando por una situación difícil o quieres ver cambios en tu vida o quieres ver mayores avances en tu vida, quizás confesarlo pensarás que es algo ridículo porque no es tu realidad, no es lo que te está pasando. Y normalmente las personas terminan declarando, afianzando aquella situación, la realidad que tienen. Y no lo que desean ver. Por eso es tan importante empezar a declararlo, porque hay algo que yo sí atesoro en mi corazón, y es que la palabra tiene muchísimo poder. Y cada cosa que tú confiesas, que tú declaras, hay un registro en el mundo espiritual que es así, que eso se va a hacer, es como un decreto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tú empiezas a confesar. Si tú tienes una enfermedad, no digas, bueno, mi enfermedad, porque cuando tú dices mi, es que ya eso es tuyo. Te estás apropiando. Te estás apropiando de eso y no estás confesando de que, bueno, esta enfermedad y en el nombre de Jesús voy a salir de esto, o esta situación caótica, o yo voy a casarme así asado. Empiezas a hablar la situación, porque definitivamente la fe te lleva a creer que no es en nuestra fuerza, sino que es en las fuerzas de Dios. Sí. Y por eso hay que verbalizarla, porque la palabra tiene mucho poder, y en el momento que tú la confiesas, quizás no veas nada que está sucediendo en el momento, pero aunque no veamos nada, Dios está orando. Sí, por eso dice la palabra en Hebreos 11, en el verso 1, dice que es pues la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo comienzo a tener certeza en mi corazón y comienzo a tener esa convicción de que lo que estoy esperando va a ocurrir, se va a materializar, eso me lleva a hablar distinto. Cuando yo tengo convicción y tengo certeza, ya el milagro está hecho. Yo comienzo a cambiar y a hablar distinto. O sea, comienzo a comunicarme en un lenguaje correcto, en un lenguaje positivo, en un lenguaje de expectativa, en un lenguaje de fe. Y no permito que otros apaguen eso que se está manifestando en nuestro corazón. Sí, y también la fe es sinónimo de visualizar. De que podamos allí, si tú estás en este momento en tu casa o donde estés, puedas cerrar tus ojos y visualizar. Visualiza qué quieres, dónde quieres llegar, este año cómo lo vas a terminar y empiezas a visualizar. Yo creo que eso a nosotros, Eliezer, a mí nos caracteriza demasiado porque todo, absolutamente todo, el día uno que nosotros nos conocemos, o sea, nos conocimos, fuimos experimentando la fe en Cristo. Todo lo que tenemos, o sea, todo lo que hemos podido lograr hasta el día de hoy ha sido por fe. No ha sido porque ha estado el momento adecuado, porque fue perfecto el momento para hacerlo, porque la circunstancia, porque la realidad estaba óptima. Para nada fue eso. Fue netamente fe en nuestra vida, en nuestro corazón. Importantísimo que le empezamos a aplicar y empezamos a visualizar. Cerrábamos nuestros ojos, visualizábamos lo que queríamos, lo confesábamos, es decir, lo verbalizábamos y creíamos y nos amarrábamos al Señor porque decíamos la provisión viene solamente de Él. Y algo que nosotros también nos ha ayudado muchísimo a lo largo desde que nos casamos, ya nosotros vamos aproximadamente para 5 años, más de 5 años. 5 años de casados cumplimos este año, pero tenemos juntos 7 años. 7 años. Algo que siempre nos ha caracterizado es trabajar con las metas. Y yo creo que cuando tú haces metas, eso habla de tu fe. Porque tú estás plasmando algo que no tienes, pero como tú estás creyendo que Dios va a intervenir para que esas metas tengan la respuesta, tú vas a lograr y ver el milagro. Entonces cuando nosotros planteamos nuestras metas y visualizamos, como dice Viriani, yo creo que Dios comienza a trabajar, porque definitivamente Dios siempre se agrada de nuestra fe. Así es. Así que es importantísimo porque fíjate que yo estoy del texto que nosotros sacamos, me encanta Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que va a haber algo. Y que es galardonador de los que le buscan. Qué impresionante es que la fe es el motivo, es la inspiración de que definitivamente nosotros agradamos el corazón de Dios cuando tenemos fe. Porque le decimos, Señor, en mis fuerzas no puedo, pero contigo sí. Si tú no intervienes en esta situación, no podemos continuar, no podemos seguir o no vamos a tener la victoria de esta situación. Pero cuando Dios interviene, ten por seguro que vas a tener victoria en tu vida, en tu casa, en tu familia, con las personas que te rodean. Porque la fe es lo que agrada el corazón de Dios y tienes que vivir todos los días en fe. Así es, de hecho, a lo largo de la vida de Jesús, siempre lo que movió y tocó su corazón fue la fe de las personas. Siempre se fijó de eso. Podemos ver a Bartimeo y lo que movió el corazón de Jesús fue la fe de Bartimeo. La mujer del flujo de sangre fue lo que Jesús se detuvo a decir, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y así podemos conseguir muchos ejemplos en los evangelios de cómo la fe tocó el corazón de Dios. Entonces, si algo nos va a llevar a agradar el corazón de Dios, va a ser nuestra fe. Sí. Y de hecho la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios, porque al acercarme a Él tengo que creer. Y Dios siempre recompensa la gente que le busca, porque la gente que busca a Dios es gente de fe. Así es. Es impresionante eso. Cuando buscamos a Dios creemos que Él tiene la respuesta. Cuando buscamos a Dios creemos que Él tiene nuestra sanidad. Cuando buscamos a Dios creemos que Él tiene nuestra provisión. Cuando buscamos a Dios creemos que Él tiene nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra confianza. O sea, creemos que le hay. Entonces eso es sumamente importante. Y hay un punto de la fe que me apasiona y que también lo he podido experimentar, y es que la fe
te hace que contagies a otros. Por eso el ejemplo del paralítico. Fíjate que cuando Jesús ve al paralítico y lo sana, le dice que lo sana por la fe de sus amigos. O sea, por esos 4 chicos que fueron, lo llevaron, entraron por el techo, o sea, hicieron lo imposible porque sabían que en Cristo había un milagro. Ellos por su fe Dios los sana. Es decir, que es importante de rodearnos de gente de fe, porque hay momentos que quizá las circunstancias nos pueden achicopalar, podamos entrar en esos estados de ansiedad o que no sabemos qué vaya a pasar, pero si tú estás con personas rodeadas de fe, por la fe de ellos tú puedes avanzar. Sí, de hecho en ese pasaje siempre me ha agradado una historia que escuché hace años de una persona que predicaba acerca de ese texto, y ella decía de que cómo a veces nosotros leyendo libros de hombres de fe donde hablan de sus experiencias, sus vivencias con Dios, cómo el leer esos libros trajeron fe a su vida, motivaron su corazón a creerle a Dios por cosas grandes. Entonces también sí podemos destacar aquí que otro de los principios que nos puede ayudar a activar nuestra fe es podernos conectar con la fe de otro. De repente yo no conozco de cerca a Benny Hinn, a Cas Luna, a esos hombres de Dios, pero a través de sus libros yo puedo relacionarme con ellos y contagiar mi vida de su fe. Por eso es importante la vida de cuerpo también. Es correcto. Porque cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cuando hacemos célula, quizás tú estás un poco apático, desanimado, pero la fe de otro te contagia a ti. Es decir, por ejemplo, ayer que estuvimos justamente en este lugar donde estamos, en esta locación donde estamos grabando este podcast, hubo una persona que vino y cómo había venido con situaciones, pero cómo la fe que consiguió en nuestra reunión, en nuestro grupo, terminó contagiándolo y ahora está tan animado y tocado por Dios. Y eso es lo que tú dices, cuando nosotros vivimos vida de cuerpo, esa fe que hay en cada uno de nosotros termina contagiando, afectando la vida de la otra persona. Así es. Así que definitivamente hay que vivir en fe, siempre por fe y creyendo que Dios te va a responder. Y súper lindo porque hay un texto que dice que la fe sin obra es muerta, pero esa obra o ese accionar es en fe, creyendo que en Cristo le hay. Por eso qué lindo, qué bonito. Esperemos que te puedas llevar este mensaje, atesorarlo completamente en tu corazón y que seas esa persona valiente, forzada y de fe. Así es, y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, bueno, puedes hacerlo allí y compartirlo también con otras personas para que sean edificados. Así que nos vemos hasta un próximo capítulo. Dios les bendiga. Chao, chao. High Creativo Studios.